una brisa de espanto. Atravesó tajante las cautivadoramente desoladas eras de otro suelo de la galaxia. Solo violencia, ácido y un sorbo de papel de lija por respiración. En la calma, atención. Una pradera de vidrio copada por una misiva al viento. Un manto emplumado. Miles de las llamadas parcas, criaturas como dientes de león, esperando alcanzar la suficiente holgura para remontarse sobre el calor y el azufre. Pronto sería demasiado tarde. Los demonios llegan. Podían ser llamas o tal vez torbellinos, reflejos. Comenzaban en altitud, espontáneos, una chispa de estática, una traza de plasma y ¡peng!, un tsunami de fuego. En un segundo la atmósfera se volatilizaba. En el hongo de destrucción, una colonia troposférica, una porosa pasta congestionada en trenzas y nudos, se inmolaba invisible rociando sus constituyentes. Los menos capaces aguantaron el golpe, pero en su interior había penetrado la semilla de aquel mal, parasitando las suyas. Empezaban a descomponerse, desangrándose a medida que el demonio acortaba sus inflamables mechas de almidón. Pedazos de tejido capitulando de regreso, disgregándose como espuma en una desmembrada caída hacia todas partes. Unos pocos aún borbotaban, quizá tratando de exorcizarse, de desprenderse de la infección, antes que servirla más allá, derramándose como una hambrienta exhalación sobre los más indefensos. Más abajo, las corrientes térmicas arrancaban por fin los livianos cuerpos de las parcas. Una lluvia de cuajo se mezclaba con la ceniza en su asunción. Entonces los vieron, aspirando la estela de los cadáveres, gimiendo y retorciéndose en su demencia. A su paso, un ciego obelisco conjuntando la imagen de una funesta catedral desmoronándose. Para cuando estuvieron a salvo, una miríada de ingrávidos embudos amarillos ya daba cuenta de su cuna, rapiñando aquí y allá con la intuitiva sapiencia del hambre. Los demonios campaban a placer. Siempre había sido así, pero tal fijación por la muerte solo podía devenir de su imperativa natural: consumirla para seguir vivos. Los resultados de esta ecuación se compensaban mutuamente, y así podía darse un equilibrio en la dependencia, ni más ni menos que la propia existencia. El problema es que muy de vez en cuando algún que otro lograba escalar el cielo, reuniendo algún aliento entre los criaderos de oxígeno, y prosperaba en las dependencias de los ancianos, donde se hilvanaba la simiente de las parcas y por tanto su futuro. Fueron llegando las primeras. Como hubiera ocurrido antes del primer ataque, comenzaron a consistir sus propias naves, auténticos dragones extraterrestres. Vieron pasar los ciclos hasta la temporada de muda, momento en que, si todo iba bien, cambiarían el plumón por aquella resistente soldadura refractaria. Ya llamaban arriba a sus parientes, recuperando la voz del trueno antiguo, pues ha de saberse que ninguna podía existir más allá separada de la vibración, y así es que la transportaban desde los primeros días, cuando aún había tormenta, como un componente más de su ADN. Pero la guerra solo había empezado. No la depredación, sino devastación. Las llamas treparon entre los gigantescos vehículos y en cuanto probaron su sabor cambiaron por completo su apariencia, dando pie a una hibridación absolutamente fascinante. Un polimorfo de calor plastificado, un origami capaz de adaptarse como una llave maestra a los poros y fisuras de sus víctimas, las cuales estremecían y convulsionaban en lentos contorsionismos, en agónica batalla. Un sarpullido asolaba ahora la faz de la flota, como un enjambre de gemas rutilante, y un busto irisado se desangró en pensamiento sobre el campo de batalla. Pues ¿cómo ha de perdurar la lumbre si en cada plaza se ha saciado? Tamaña enquina hay en el ser que no hay propósito sino bando, y nadie se ahogará solo, y nada será por tanto.
¿Cómo ha de tornar mi expiro el manjar del bárbaro, en tanto que acatando mi sino, acoto acaso su bálsamo? ¿Quién supiere hablarte, desastre, con esperanza alguna en la razón ninguna, si toda causa es yerma, toda fuerza necia, y ya se cierra la carne, anunciando el diluvio de nuestras almas? Así se dilata, pues, el final, terminando lo de empezar. Llanto, llanto por la tormenta. Un viento huracanado se abalanzó desde el gran salón desfigurando al orador. Casi inmediatamente las hordas saltaron espavoridas. No duraría mucho. Las pocas gemas que aún conservaban las fuerzas abandonaron la flota en flamantes chorros, aunque pronto fueron engullidas por una manta opalescente que planeaba a su encuentro, rizándose como una ola. Ocurrió algo insólito. Los padres callaron, y tras un silencio de cortesía, los elementos ocuparon su lugar, devolviendo a los cielos una realidad salvaje como hacía tiempo no recordaban. Extraña, enorme y confusa. El terror y el caos licuaron naves y fuegos, y el crepúsculo se tiñó de una roja pirotecnia triunfal. Un rayo ignoto crujió en las vísceras del huracán. Demasiado tarde, demasiado poder para los dos únicos supervivientes. Y así es que, mientras ya se asentaba el polvo sobre los campos y enconaba el humo en otra parte, dos cruzados aún se desvivían por morir los últimos, estrangulándose mutuamente. Una maltrecha cirrosidad, herida de fatalidad, que se escurría de los voluptuosos lazos incandescentes y se entregaba en solitario al destino final de aquella terrible fiebre. Pero es que la fiebre también se había quedado sola, y es que la fiebre había escuchado aquella sabia letanía y por primera vez era consciente, apartada de su racimo, de su propia precariedad. Racionando su dolor, cada uno empezó a tolerarse. El fuego templó su ansiedad, aprendiendo a digerir de nuevo, y la parca abnegó de su propio aliento, ofreciéndoselo en tributo. Pronto se gestó algo parecido a una alianza. El calor disolvió su brillo y el vapor se condensó para contenerlo. Corrió la voz en Atavi 1. Si conseguían morir juntos, jamás lo harían.